¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el espacio en el que desde hace ya casi 16 años estamos tratando de mostrarte cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Por supuesto que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios en materia de comunicación, encuestadores. Empezamos la hora de Maquiavelo con una aclaración, porque bueno, cabe aclarar una carta que nos mandó la CAME, que es esta confederación de la mediana empresa que alguna vez, que además dice que representa a las pymes. Se enojaron porque decíamos que las pymes no tienen voz. Y bueno, la CAME, muy enojado, nos destacó que cuando... Vení, yo te voy a explicar lo que primero déjame explicar qué es lo que objetaba la CAME. Nosotros hicimos una búsqueda en una base de datos que se llama Reporte Informativo de la consultora Global News de dos términos, CAME y reforma laboral. Y con eso demostrábamos que no había vínculo en los medios gráficos entre CAME y reforma laboral. Quiere decir, esto fue la semana anterior, quiere decir que en todo el debate que hubo y que va a seguir habiendo sobre la reforma laboral, una de las tres principales reformas que presentó el gobierno de Mauricio Macri, la CAME, supuesta representación de las pymes en Argentina, no estaba presente. Bueno, la realidad, y esto hay que decirlo, es que yo esa búsqueda la hice el día jueves a la noche. La base de reporte informativo es una base de prensa gráfica y efectivamente el jueves fue la reunión en donde el presidente Mauricio Macri fue a la CAME y él fue a presentarle a la CAME las reformas, fundamentalmente la laboral, además la fiscal. Y efectivamente al día siguiente hubo repercusiones, algunas importantes, en prensa gráfica y por eso no estaban en la base de datos. Hago la aclaración esta, pero dicho esto, yo me pregunto, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que un gobierno, el presidente de un gobierno va y le lleva a la Cámara, que supuestamente representa a las pymes, una propuesta de reforma laboral, que, así como la llevó el presidente en ese momento, iba a ser un gran beneficio para las pymes y un gran beneficio para la Argentina, porque así las pymes iban a poder salir a contratar gente. De eso se trataba, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo me pregunto, decime, ¿no tenía que ser exactamente al revés? ¿No tendría que haber sido la representación de las pymes en el site, que muy bien me invitan a ver el site, dicen representar a más de 500.000 de pymes? ¿No será que era al revés la cosa, que la CAME tenía que llevarle una propuesta de reforma laboral quizá un poquito más, más a fondo, un poquito más ambiciosa al gobierno de Mauricio Macri? Al gobierno de Mauricio Macri y a los gobiernos que pasaron, al gobierno de Cristina, al gobierno de Néstor Kirchner, de Duhalde. ¿No sería al revés? ¿Que es la CAME la que tendría que haberle llevado esa propuesta a los gobiernos? En lugar de eso nos preguntamos, bueno, pero ¿y en ese tiempo que las pymes iban cayendo como moscas en los tribunales laborales, por ejemplo? Esta reforma por lo menos busca, y eso es muy positivo, busca bajar la litigiosidad, busca bajar este fraude laboral que hacen, bueno, una banda de abogados laboralistas, con el famoso diputado Recalde a la cabeza, con el exministro de Trabajo Tomada, que se han hecho multimillonarios quebrando pymes. En lugar de salir a defender a las pymes que no cayeran como moscas como lo hicieron en las últimas décadas, la CAME se dedicaba a hacer campañas antisemitas con plata del Estado, en realidad campañas antisemitas contra el señor Elstein, que es el dueño de IRSA, ¿no? Campañas antisemitas por las cuales la justicia ya le falló en contra a la CAME. Ahora, la CAME no le salió a preguntar a sus 500.000 de afiliados si estaban todos de acuerdo con las campañas antisemitas contra Elstein. No, en lugar de salir a defender realmente a las pymes, a evitar que quiebren como quiebran, a hacer que las pymes sean el motor de la economía, la CAME no lo hacía. Pero sí es cierto que cuando el presidente fue a la CAME a llevarle esa propuesta, efectivamente salió en los medios y eso me manda la jefa de prensa, Laura Garrafa Hakim,
la verdad que sí, efectivamente tuvo repercusión mediática que la base no lo mostraba. Dicho esto, vamos a plantearnos si finalmente la reforma laboral que fue al Congreso y que fue la que finalmente aprobó la CGT podría haber sido con mejor comunicación, con un involucramiento mayor de la opinión pública, con un debate con las pymes presentes en ese debate, más audaz de lo que finalmente llega al Congreso, que bueno, como lo dijo Clarín, habría que ver si se lo puede llamar reforma. Y como, para terminar, como siempre decimos en la hora de Maquiavelo, y yo creo que lo voy a repetir para que se entienda, la raíz del problema del déficit fiscal, de inflación que tiene la Argentina es el laboral. Si la Argentina deja de que el Estado sea el único mercado laboral, todo el empleo que se crea, casi todo el empleo que se crea es estatal, son ñoquis, cuando las pymes puedan tomar a la cantidad enorme de desempleados que en la Argentina venimos mintiendo con las estadísticas, no desde la época de los Kirchner, sino desde hace mucho tiempo, se puede empezar a resolver el déficit fiscal. Y el fondo de que no tengamos una legislación laboral moderna, y ahí nos preguntamos, realmente, ¿no será de que instituciones como la CAME no sirvieron y que las pymes necesitarían una mejor representación? ¿No será que, por ejemplo, si vos sos dueño de un departamento en Capital, por ejemplo, son cientos de miles, te preguntás, ¿quién firma las paritarias con los porteros? Que todo el tiempo te aumentan las expensas de una manera increíble. ¿Quiénes las firman? Bueno, igual que la CAME, es una entidad que creó el propio sindicato para poner a alguien enfrente y firmar una paritaria en la que los consorcistas siempre salen perdiendo y siempre salen con aumentos tremendos de las expensas. No tienen una verdadera representación en la sociedad. Y fíjate, las pymes son casi 1 millón y los propietarios de departamentos son 5 veces, 10 veces más que los porteros y sin embargo no tienen representación. ¿No será que la representación social, la representación política es quizá el mayor de los problemas de la Argentina? Quédate en esta hora de Maquiavelo. Imperdible, además con una encuesta, vamos a preguntar, ¿hay una segunda luna de miel con el gobierno de Cambiemos? Quédate. Ahora, podés recibir tus cobros internacionales en tu cuenta en dólares o en pesos. Consulta por las tasas y condiciones especiales en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca siempre. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. El sábado 18 de noviembre, asesorate gratis con un escribano. Será entre las 10 y las 13 en Avenida Callao 1542. También, protege tu vivienda gratis y con un trámite muy fácil. Cuidá lo tuyo. Las asesorías del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, carrera nocturna y Vea Celebra, Líbano, Corea y España. Además, venía a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Bueno, les digo con quiénes estamos, un lujo. Lo tenemos a Felipe Noguera, que ya conoce, el hombre además de matemático es consultor político, nos va a traer una idea muy interesante justamente para resolver estos problemas en la Argentina. Tenemos el gran honor de tenerlo a Gustavo Lázari, que es, además de economista, es empresario pyme, tiene un frigorífico,
bueno, él dirige la Cámara de los Frigoríficos, preside la Cámara de los Frigoríficos. Yo creo que es una de las pocas voces que tienen las pymes en Argentina. Y Claudio Polosecchi, Polito Polosecchi, rápidamente, de la última encuesta de Claudio Polosecchi, yo seleccioné un par de preguntas muy interesantes que nos vamos a hacer, si es que yo estuve viendo la última encuesta después de las elecciones y me preguntaba si no hay una nueva, digamos, si Macri logró llevarnos a una nueva luna de miel. Ha habido una renovación de las expectativas importante, la verdad que es el mismo impulso que llevó a Macri al triunfo el 22 de octubre, sí. Prácticamente continúa, hay un gran sustento político y la opinión pública para las reformas encaradas, a grandes rasgos, ¿no? Sin entrar en detalles. Porque... ¿Vos dirías que no aprovechó bien Macri ese envión para por ahí presentar reformas más ambiciosas? Lo aprovechó excelentemente, logró por primera vez en la Argentina. Había dos cosas que habían dejado de existir, el consenso y el federalismo. Después de más de una década, sentó a todos los gobernadores en un nuevo pacto fiscal que no se hacía hace casi 20 años. No había... Una cosa que es cierto lo que dice Polito, es muy sabio. Es cierto que si bien yo opino que por ahí la reforma laboral podría haber sido más audaz, también es cierto que el hecho de que se haga algún tipo de reforma te demuestra que no es irreformable. Como dijo Macron en Francia cuando perdió los nervios, dijo, bueno, basta, Francia es irreformable. No. Estamos en un proceso, si antes estábamos en un proceso definido por el gradualismo, pasamos a otra etapa que es el reformismo permanente, con una consigna que a mí me parece que es adecuada a la situación política que existe. La consigna es mejor juntos que rápido. ¿Por qué? Porque a lo mejor la reforma laboral que se está elaborando no es la que todos quisieran, pero es la reforma que se puede hacer ahora y no es una reforma fácil de cambiar a partir de cualquier cambio político. Vos hablabas de la situación en Brasil. En Brasil hoy tenemos una reforma que fue sacada de un día para el otro, sí, sin ningún debate. Pasado mañana ganan las elecciones Lula o alguien de un partido... Y le dan marcha atrás a todo. Da marcha atrás a todo. Es mejor, me parece a mí... Mejor poquito con consenso que mucho, poquito pero endeble. Pasito a paso, como dijimos en algún otro programa, la reforma... paso a paso. La reforma previsional no es la reforma previsional que se necesita. La reforma previsional se va a elaborar de aquí a 3 años y es un complejo mecanismo que hay que poner en marcha. Pero mientras tanto, las cosas urgentes se hacen y se hacen con acuerdo. No es una rebaja unilateral de salarios ni de jubilaciones como hubo que hacer en otro momento. Después vamos a preguntar a ver si el gobierno está aprovechando bien este envión en la opinión pública para imponer sus reformas. No sé si lo está aprovechando bien, pero que el envión está... Vamos a mostrar algunos datos. La situación económica de hace un año y cómo va a estar dentro de un año. Esto en octubre. Mirá la verde, que es mejor, verde sí, color esperanza, es casi el doble de la de hace un año. Y la roja, que es la peor, es bastante menor, 24,5. O sea, lo interesante es que aumenta, digamos, el mejor sobre el igual. O sea, los que están en contra, los que ven las cosas mal, son siempre los mismos. En cambio, los que dudan, cada vez más tienden a tener totalmente. confianza. Y si vamos al gráfico de evolución, simplemente para ver cómo evolucionó el verde, esperanza, estamos en el punto más alto desde que asumió Mauricio Macri. En general, en todos los indicadores de humor social, estamos en el mejor momento de Macri, incluso antes de las elecciones, e incluso inmediatamente después de las elecciones que lo consagraron Con presidente. lo cual, corrijo un postulado que hicimos en la obra de Maquiavelo hace 2 años, que luna de miel hay una sola. No, estamos en la segunda luna de miel con Mauricio Macri. Humor social. Y miren qué impresionante también. Está la curva roja, negativo, contra la verde, el próximo gráfico. Está, te lo digo yo, ahí está, bueno. 62 contra 38. Estamos también, nivel más bajo del mal humor, nivel más alto del humor. Y en una trepada firme y constante en los últimos 4 meses. Quiero que veamos la evaluación de los dirigentes, ¿no? Bueno, esto ya es bastante previsible, la tenemos a María Eugenia, obviamente la más querida, si se quiere, con 63 contra 35 de positiva contra negativa, impresionante. Pero tenemos también a Mauricio Macri, que hace medio año estaba por el piso. Así es. Con 56 contra 42.
Así es. Muy, muy fuerte repunte. Muy interesante esto. Yo quiero que pasemos, bueno, veámoslo. Simplemente me interesa mostrar al último de la cola, que es Daniel Scioli. 70 de negativa contra 26 de positiva. Este era el candidato absolutamente incombustible de hace 2 años. Además me parece importante esta dinámica pensando en los próximos meses. Se vienen meses de nuevos ajustes de tarifas, se vienen meses, digamos, de más medidas de reordenamiento de la economía, pero que el gobierno parte para esta etapa de un piso de opinión pública superior al que tenía cuando ganó las elecciones presidenciales. Es un dato muy importante ese. Nuevamente Cristina... O sea, hay mejor clima para nuevas reformas. Cristina, Massa y Scioli están a la cola. Me impresiona que Scioli esté peor que Cristina hoy, que siempre era la envidia de Cristina, ¿no? Porque Cristina lo acosaba. Igual Scioli cayó el que más cayó en el último mes es Massa, sí, y también cayó Cristina. Lo de Massa es notable porque es una caída más por la derrota que por otra cosa, ¿no? Perdió su lugar, diríamos. Perdió su lugar, claramente. Y Cristina, bueno, ahí mal. Pero yo quería mostrar, me llamó mucho la atención, evaluación de los dirigentes en la ciudad de Buenos Aires. Un dato, Polito. Fíjate que la mejor es Lilita, 55 contra 43. Pero fíjate vos una cosa. Martín Lustó, que es el que salió tercero, tiene más imagen positiva que Lilita y menos negativa. Martín Lustó, desde el punto de vista de la imagen, es el campeón de la capital federal, es el mejor del distrito. Pero evidentemente, imagen no son votos. Pero vos viste, es como esos equipos que juegan bien pero no tienen director técnico. Bueno, no alcanza con jugar bien. Claro. Hay que tener director técnico. Lilita Carrió en algún momento tuvo buena imagen y no sacaba un voto. Y se decía, es un ejemplo de por qué imagen no necesariamente son votos. Bueno, ahora es al revés. Lustó tiene todavía mejor imagen que Lilita y salió tercero. Hay que destacar lo de Filmus, ¿no? Que es un dirigente que se mantiene siempre en un nivel, no sube ni baja. Parejito. Pero, mal, pero parejito. Pero debe ser la envidia de muchos, ¿eh? Sí, si no, pregúntale a Massa. Totalmente. Rápidamente, la pregunta que desvela a Macri, ¿a quién beneficia el gobierno? Que la sigue muy inteligentemente GOP, la encuestadora de Polito Polosecchi. Bueno, está mejor que hace un tiempo. Sí, ha habido un pequeño rebote, pero lo notable es que prácticamente esa diferencia que había hace unos meses de que gobernaba para los ricos ha desaparecido. Digamos, hubo un cambio, digamos, de 3 puntos en el último mes, que no es significativo, pero no sé si vos la incluiste aquí. Es muy importante otro cuadro que cuando nosotros le preguntamos a la gente si el gobierno está en el camino correcto. Sí, es el que sigue. Bueno. Si es el camino correcto, es impresionante el verde, bueno, que está también prácticamente en el nivel máximo. Esto, ¿no? Para mí realmente es... la línea verde es de la gente que opina que el gobierno está en el camino correcto. Es del 50%, y la gente que cree que está equivocado es el nivel más bajo de toda la serie desde que... O sea, lo notable es cómo ha habido un traslado de los que piensan que ya fracasó, no solo a los que hay que buscar una alternativa, sino que evidentemente hay gente que antes pensaba que el gobierno ya fracasó y ha pasado a pensar que el gobierno está en el camino correcto. Y por último, 50% de la población, de los encuestados, creen que el gobierno está en el camino correcto. Es un capitalazo. Muy importante. Por último, simplemente curiosidad, el último de todos los gráficos, si hubiera balotaje mañana, ¿quién gana, Cristina o Macri? 50-31. Así que más vale que sea candidato en el 2019. Cristina. Cristina. Sí, bueno, por eso te digo, Cristina, o sea, el mensaje de Cristina al Senado, a Pichetto en estos momentos debe ser, por favor, manténganle los fueros a Cristina, ¿no? No te mueras nunca, Cristina. Pregunta Gustavo Lázari, ¿estás conforme con esta reforma laboral como salió? Mirá, la verdad que no. Yo entiendo las restricciones políticas que hay, estos gráficos son más que elocuentes. Los políticos no pueden hacer lo que quieran y lo que desean, sino donde pueden, hasta donde le dé permiso la opinión pública, para llamarlo de alguna manera. Es verdad eso. Pero yo creo que hay que mostrarle a la sociedad el paciente tal cual está. Si le seguimos macaneando que el paciente está bien, quédate tranquilo que zafa, con una aspirina tiramos, nos podemos llegar a pegar un flor de disgusto. Y yo creo que si decimos al paciente, hablando específicamente del empleo, las pymes, que son generadoras del 70% del empleo, la mitad del Producto Bruto,
y también las empresas grandes, el paciente no está bien. No puede ser. Yo te voy a contar una experiencia. A uno de mis mejores clientes, una cervecería que le va muy bien, le digo, si yo te regalara la mejor ubicación, el mejor local, sin pagar alquiler, ¿ponés otra cervecería? Y la respuesta fue no, con un montón de O. No. Ni loco, me dijo. Todos los que conocemos, Entonces, amigos empresarios pymes, si vos le preguntás, si vos ves un proyecto, una luz en el final del túnel, pero tenés que tomar a gente, porque no te queda otra que tomar a alguien y hacerle una inversión. ¿Lo haces? Me corto una mano. Bueno, entonces, si el empresario tiene miedo de tomar gente, tiene miedo de emprender, tiene miedo de encarar un negocio, estamos en un problema muy serio. Sí. ¿Esta reforma corta ese miedo? La respuesta es no. ¿Intentó un poquito? Sí. ¿Es mejor que antes? Sí, okay. Es mejor que antes. Es mejor que antes, bueno, bien, eso sí. Hay muchas cosas que son mejores que antes sin llegar al óptimo. No me puedo conformar con eso, dada la urgencia y dado el problema. Si Argentina no fuera Argentina con el problema social que tenemos, donde tenemos cada vez más planes sociales y los gobiernos se enorgullecen de que la gente no alcance para comer y le tengan que dar de comer. Hay que cambiar los planes sociales por empleo, y el empleo lo van a dar las pymes. Si cada vez nos pasa más eso, Argentina tiene un problema muy serio, pero muy serio. Y no lo estamos encarando con la debida seriedad. Creo que el gobierno no comunica bien el problema y creo que la gente está anestesiada. Vamos a una pausa, pero permitime la pregunta. Disculpame que te la tire así. ¿Te sentís representado por la CAME? Bueno, en mi forma particular no. Ya tengo creo que ellos tienen tanto derecho a decir que son lo que son y yo tanto derecho a decir que no me siento debidamente representado. Por eso es opinión personal, digamos. Yo creo que si la CAME hubiese hecho en estos años campañas de difusión de la importancia de cambiar las condiciones, sobre todo de empleo para las pymes, este sería otro país. Pero bueno, pequeña pausa. Le vamos a preguntar a Felipe Noguera si él tiene la clave para resolver este problema. Superclub de Tarjeta Santander Río presenta Los chicos crecen rápido. Acordate de hacer el service del auto. Es una parada técnica y nos quedamos tranqui. Disfrutalos mientras son chiquitos. Canjea tus puntos Superclub por nuevos y divertidos productos Cars 3 de Disney Pixar. Cars 3 de Disney Pixar, solo en cines. Y participa del sorteo de un viaje para 4 personas al Gran Premio de Mónaco. Conocé más premios y espectáculos que podés disfrutar con tus puntos en superclub.com.ar. Vivamos mejor con el Hospital Jusey y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras, así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Justamente fuera de cámara nos recordaba Polito Polosecchi, que mostramos en el programa pasado, lo puede repasar en YouTube, que en Capital y GBA, según su encuestadora, hay un 55% de la gente que cree que se puede generar más trabajo con una reforma laboral. O sea, en la opinión pública está. Ahora, Felipe Noguera, ¿hay un arreglo para este conservadurismo extremo que tiene la Argentina o nos tenemos que quedar ahí mirando?
Partamos de la base de que hemos tenido un cambio, el fin de un ciclo peronista y otro gobierno sin una gran crisis, gradualismo, ahora reformismo. Yo creo que la gente valora eso. ¿Sí? Hay un valor a decir, bueno, parar un poco la pelota, digamos. Ahora, claro, si parar la pelota significa que sí, estamos todos tranquilos, pero la cosa no avanza, la economía no sale adelante, los números no cierran, esto tiene patas cortas. A mí me parece que Cambiemos hasta ahora ha elegido ese camino. Por ejemplo, yo veía la encuesta que decía el porcentaje alto de gente que dice vamos por el camino correcto. Me encantaría que le preguntemos a todos, ¿y cuál es ese camino? Y capaz que habría un montón de respuestas distintas. Sí, es el correcto, pero ¿cuál es? Cada uno tiene el suyo. Sí. Entonces, yo me he puesto a hacer un poco el siguiente ejercicio. Pues yo me he pasado muchos años estudiando el fenómeno del populismo, estudiando y practicando, digamos, el antipopulismo en el sentido de distintos países, tratar de trabajar opciones. Y una de mis conclusiones es que para superar el populismo, la clave es, por llamarlo de alguna manera, la innovación política. Hacer el ejercicio de tomar las ideas que hoy son muy fuertes en el sector privado, de innovación, disrupción, incubadoras, aceleradoras, etcétera, y ver cómo podemos aplicar ese aprendizaje al mundo político. La sensación mía es que Cambiemos hoy es una especie de Microsoft, ¿sí? O sea, no es Amazon que sigue innovando o Apple Google. O Google, ¿sí? Es una cosa muy grande, pero que se volvió un poco más como conservadora. ¿Qué significa eso? Que la innovación, que el ponerle esa dirección para que se mueva en una cierta dirección al gobierno o a la CAME o que sea, es algo que va a tener que hacerse por fuera o en paralelo al gobierno. Si uno va a hacer cola, digamos, en Cambiemos, a decir, bueno, yo vine acá para pedirles que se muevan en esta dirección, es como tratar de empujar un elefante o un transatlántico. Ahora, si yo me pongo adelante del elefante y le muestro un cacho de bananas, quizás el elefante sí va a ir en esa dirección. Y ahora que nos echan, ¿quién puede hacer eso de mostrarle el cacho de bananas al elefante para que se mueva? Nosotros. Podemos trabajar con los frigoríficos, podemos trabajar con grupos de empresarios, con distintos gremios. La sociedad civil. Yo creo que el gran error es que aquellos que piensan que Cambiemos está haciendo algo bueno, piensen que Cambiemos va a hacer todo lo bueno por ellos que tiene que hacerse. Claro. Entonces, parte de esta innovación es empezar a hacer cosas, como dicen los innovadores, fail fast, o sea, póngase a hacer algo y si fracasa que sea rápido y póngase a hacer otra cosa, ¿sí? Hágalo rápido, póngase a trabajar en todo esto y yo creo que lo que vamos a ver en Argentina en los próximos años es un montón de innovación política y se va a poner muy interesante. Ojalá que se proponga una nueva entidad que defienda a las pymes, a los consorcistas, que tengan una voz real en la opinión pública. Gracias, Polito, gracias, Gustavo Lázari, gracias, Felipe Noguera. Chao, seguí viendo La Hora de Maquiavelo en YouTube.